Eh, buenos días. Disculpen un poquito mi voz, pero pues vamos a comenzar con el dolor en cuidados paliativos. Es sabido que todos los seres humanos en alguna medida hemos experimentado algún tipo de dolor. Se sabe que nosotros sabemos cómo se siente el dolor, pero muchas veces es difícil expresar a otra persona el cómo se siente, cómo es esa sensación. En este contexto podemos definir el dolor como una experiencia sensitiva, emocional y desagradable que va a estar asociada con un daño tisular real o potencial que siempre es subjetivo. Esto es muy importante, el dolor siempre es subjetivo. Lo que me duele a mí de una forma no le duele a otra persona de la misma forma. Y para ello tenemos pues instrumentos que vamos a hablar más adelante que nos van a permitir valorar de forma más precisa el dolor. En los cuidados paliativos, el dolor crónico se va a caracterizar por tener una duración superior a 3 meses. Sin embargo, es muy importante recalcar que va a estar asociado con diferentes factores. No solamente va a ser un dolor físico, sino que se va a conformar por factores psicológicos, sociales, que van a afectar esta parte de la calidad de vida, en especial de la persona mayor, que es de lo que estamos hablando. Para nosotros poder hablar de dolor, tenemos que conocer cómo se desarrolla. Y el dolor va a constar de 2 factores. Factores tisulares que van a ser propios de la persona, que se van a encontrar en ella y pueden estar asociadas a la enfermedad que se está desarrollando o algún daño real. Y también a factores psicosociales, que es la parte ambiental. ¿Cómo influye el ambiente en el desarrollo del dolor para la persona? Estos 2 factores van a conjuntarse en las vías nociceptivas del dolor, que van a ser aquellas que van a expresar el dolor tal como lo siente la persona. A través de esto, una vez que se presenta el dolor, se va a expresar en conductas del dolor, que pueden ser la fases del dolor, la expresión verbal de la persona, y esto nos va a conllevar a un sufrimiento físico, psicosocial, emocional y espiritual. Es muy importante esta parte, ver que el dolor no solamente va a afectar, como les decía, físicamente a la persona, sino que es muy importante conjuntar o ver a la persona, algo que se ha recalcado mucho de un tiempo para acá, ver a la persona como un todo. No podemos aislar solamente el dolor en la persona, sino que se va a conjuntar por diversos factores que, ojo, no solamente van a afectar a la persona, también van a afectar a su familia y al sistema de salud. ¿Por qué a la familia? Porque la persona como tal es la que siente el dolor, pero la familia es la que está viendo y conllevando todo este proceso de final de la vida junto con la persona. Y en el sistema de salud, pues es un poco obvio que los gastos hospitalarios pues van a aumentar, porque si no existe un control adecuado del dolor a largo plazo, pues esto va a traer una repercusión de mayor gasto sanitario para pues el hospital. Y no solamente para el hospital, también un desgaste mayor para el personal de salud, ya que al no saber o no hacer un control adecuado del dolor, pues esto nos va a conllevar no solamente a la afectación de la persona, a su familia y el sistema de salud, sino también a nosotros como personal. Para ello, la OMS propone una herramienta que nos va a permitir caracterizar el dolor y se va a abreviar de la siguiente forma, OPQRST. Primero tenemos el onset, que nos va a hablar del inicio. ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Fue un inicio súbito o fue gradualmente? ¿Y cuánto duran los episodios del dolor? Porque aunque exista un dolor crónico, también se van a presentar episodios agudos. El provocation o palliation se refiere a la provocación y a la paliación. La persona debe conocerse y debe saber qué alivia ese dolor, qué empeora el dolor, alguna posición, algún medicamento lo alivia, y qué sucede cuando se toma el medicamento para el dolor. Si tiene un dolor de 8 de 10, si se toma el medicamento, ¿a cuánto disminuye? ¿Qué medicamento sí lo disminuye totalmente? ¿Qué medicamento solamente lo disminuye un poco y demás? También la calidad del dolor.
cómo es el dolor y qué tipo de dolor tenemos. Si es punzante, si quema, si se siente algún pinchazo. Y también en conjunto con esto, saber en dónde, la localización del dolor y hacia dónde se irradia. Si hay algún lugar en el que duele más, si se desplaza el dolor a algún lugar, si hay alguna posición que favorezca que aparezca el dolor o que desaparezca. Y también la intensidad o la severidad. En una escala del 0 al 10, ¿qué intensidad tiene el dolor? Y no solamente el dolor actual que presenta, sino el mínimo al que ha llegado ese dolor, cuánto ha sido el máximo, como el intermedio del dolor que presenta y la evolución temporal del dolor. Si es continuo, si solamente hay episodios o si con el tratamiento que se le está dando se alivia, empeora o se ha mantenido. Y también pues cómo cambia el dolor a lo largo del día. Si siempre está presente, si hay algún momento en el que desaparece o no. Y bueno, a pesar de que hay diferentes alternativas actualmente para el control del dolor, pues más del 50% de los casos no va a conseguir un dolor aceptable. Y la mayoría de los pacientes van a morir con un dolor intenso. Entonces, si tenemos tantas alternativas efectivas, ¿por qué no se utilizan adecuadamente? Bueno, porque un diagnóstico exacto del dolor nos va a conducir a tratamientos dirigidos y eficaces. Se debe de realizar un diagnóstico diferencial para cada tipo de dolor. No podemos paliar el dolor para todos los pacientes con el mismo tratamiento. Se debe de hacer un régimen individualizado. Obviamente que se adapte a los recursos disponibles, ¿no? O también, no solamente a nuestros recursos disponibles, sino también a los recursos disponibles del paciente, algo que ya se mencionaba. Entonces, ¿por qué no se trata el dolor adecuadamente? Primero, porque hay una falta de acceso y de conocimiento de los opioides, por ejemplo, que son uno de los medicamentos o de los fármacos más utilizados en el control del dolor. Tenemos un estigma hacia los opioides, ya que muchas veces, primero, subestimamos el dolor del paciente. Creemos que no le duele tanto, o que no es para tanto este dolor, o no, ahorita se le quita, respire, ¿no? O también existe cierto miedo a tanto prescribir como administrar los opioides, por todos estos mitos que se tienen acerca de ellos, que causan adicciones, que podemos causarle más mal al paciente, y esto no nos va a permitir controlar adecuadamente el dolor del paciente. Y algo muy importante, muchas veces dudamos de la descripción del dolor del paciente. ¿Por qué? Porque creemos, lo que les mencionaba, que no duele para tanto, que su enfermedad o ya está en fase terminal, pues ya nada más pásenle tantito y ya para que se alivie. No. Tenemos que ser muy justos con la descripción del dolor que nos da el paciente, ¿no? Y por la parte de la persona, no notifican de manera adecuada el dolor, porque primero creen que no puede hacerse mucho por ellos. Ya les dieron un diagnóstico terminal y dicen, pues ya para qué, ¿no? También existe cierto temor de parte de ellos a tomar medicamentos para el dolor, ya que a pesar de que se les otorga un beneficio, pues también a veces hay muchos mitos alrededor que creen que les puede causar un mayor, algo más perjudicial para ellos. Y también esta parte es muy importante. Pueden atribuir un valor religioso o cultural al sufrimiento. Creen que el sufrir el dolor es un castigo de Dios, ¿no? Que es algo que se merecen, algo mal han de haber hecho en su vida, que tienen que sufrir ese dolor, y pues tampoco se trata de eso. Sí respetar de manera muy precisa la parte espiritual del paciente, pero también es muy importante como explicarles pues todas las ventajas que puede tener el tratar el dolor, ¿no? Que más que nada van a aterrizar en mejorar su calidad de vida. Entonces, dentro de estas ventajas, pues tenemos primero que va a mejorar el cumplimiento de un tratamiento curativo. Estos pacientes ya tienen un diagnóstico terminal, pero eso no quiere decir que lo que le queda de su vida pues tengan que pasar
sufriendo, ¿no? O no puedan vivirla de manera efectiva. También pues van a prolongar la supervivencia y mejora pues la calidad de vida del paciente. Vivir con dolor, yo creo que a todos nos ha dolido algo en algún momento y sabemos que es algo muy molesto. Ahora imagínense ese dolor todos los días, a todas horas, de forma crónica, pues yo creo que eso afecta totalmente la calidad de vida del paciente. También va a mejorar la relación no solamente entre el médico y el paciente, entre el profesional de salud y el paciente, ya que si nosotros tratamos de manera efectiva el dolor, pues el paciente se va a sentir de cierta manera mejor atendido, ¿no? Va a decir, no, es que pues sí tengo un diagnóstico terminal, pero pues no es el fin, no significa que tengo que pasármela sufriendo el resto o lo que me queda de vida. Y también pues van a reducir el ingreso prolongado innecesario. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos el dolor de manera efectiva, esto va a evitar que el paciente recaiga en urgencias porque tiene un dolor muy severo. Para esto tenemos una de nuestras principales alternativas para el control del dolor, son los analgésicos opioides, que van a ser estos medicamentos derivados de la planta del opio, que van a actuar como analgésicos y se van a dividir en dos, en los opioides débiles, donde tenemos la codeína, el tramadol, la hidrocodeína, y los opioides potentes, que tenemos la morfina, el fentanilo y otros más. Y actualmente los opioides son el único tratamiento considerado por la OMS que va a estar recomendado para el dolor moderado o intenso en cuidados paliativos. Sin embargo, hay muchos obstáculos que van a limitar el acceso a uno de los opioides más conocidos, como es la morfina. Primero, una capacitación insuficiente o una falta de conocimiento por parte de los profesionales de la salud para su administración. Además de que existen conceptos culturales erróneos acerca del dolor, como esta parte de que es un sufrimiento que estoy destinado a sufrir, esto es algo que me merezco y demás. Actualmente también hay una falta de políticas apropiadas que nos puedan contextualizar un manejo adecuado de la morfina en los cuidados paliativos, además de las restricciones legales y regulatorias que existen a su alrededor. Y también algo muy importante, que existe una preocupación respecto a la adicción y al abuso en la morfina. Creemos que el administrar morfina va a crear una adicción o efectos adversos en el paciente que ya no vamos a poder quitar o no vamos a poder curar, ¿no? Y también pues que existen actualmente prácticas que hacen un uso indebido de la morfina, y esto impide que la morfina llegue a los pacientes que sí lo necesitan, ¿no? Y bueno, para esto necesitamos nosotros conocer primero qué podemos hacer o qué efectos causan los opioides y diferenciarlos muy bien. No es lo mismo una adicción que una dependencia, y mucho menos una tolerancia. La dependencia la vamos a contextualizar como aquella neuroadaptación fisiológica que va a conducir a síntomas de abstinencia si el medicamento se detiene de forma brusca. Cuando se detiene de esta forma, se va a generar una dependencia al medicamento. Una tolerancia, por su parte, va a ser o se va a presentar cuando el paciente requiera dosis cada vez mayores de un fármaco para poder obtener el mismo efecto. Esto es muy común, ya que, por ejemplo, la morfina se caracteriza por generar tolerancia. Llega un punto en el que ya no es suficiente y tenemos que aumentar cada vez un poco más las dosis para poder lograr el mismo efecto de control del dolor. Y la adicción, por su parte, es una dependencia psicológica. Aquí se va a asociar con un uso compulsivo, una pérdida del control y un consumo continuado a pesar de que ya existe un daño causado por el medicamento. Entonces, ya que diferenciamos estas tres, ¿qué debemos hacer nosotros para poder recomendar o para poder administrar opioides? Primero, tenemos que ser conscientes de que el uso de estos medicamentos van a permitir
que muchos pacientes que sufren limitaciones funcionales por el dolor lleven una vida más activa. Si nosotros logramos paliar ese dolor, vamos a permitirle al paciente realizar actividades en su día a día que antes no podía realizar por la presencia del dolor. También es muy importante establecer que el tratamiento se va a administrar o se va a prescribir en función del grado y el tipo del dolor y no según el estadio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente adulto mayor con un cáncer terminal, pero él puede referir que su dolor solamente es moderado, no necesariamente es severo. Entonces, por eso debemos caracterizar muy bien el dolor para nosotros poder ofertar un tratamiento adecuado. Y bueno, también pues ser conscientes de que los opioides no van a causar una toxicidad, ni siquiera a dosis altas o tras un uso prolongado. Hay muchos estigmas, como les mencionaba, respecto a su uso, pero más adelante les vamos a hablar un poco más de profundidad. Pero es muy importante saber que no es necesario tenerle miedo al uso de los opioides. Más bien hay que saber cómo usarlos. El conocimiento acerca de su uso pues nos va a dar la manera efectiva en la que nosotros podemos administrarlos. Y también pues cuando los opioides se usan correctamente, todos los efectos adversos o secundarios que están asociados a ellos pues van a disminuir o se van a evitar, ya que nosotros podemos hacer más conciencia respecto a un uso adecuado de los opioides. Y es muy importante como no asociarlos o no seguir con estos mitos de que no hay que ponerle morfina porque se va a hacer adicto y al rato cómo le vamos a controlar el dolor. No, es muy importante primero caracterizar el dolor del paciente, hacer un abordaje individualizado y ahora sí, ver qué sí nos conviene y qué no. Continuando con el tema de los opioides, como sabemos existe una escalera analgésica de la OMS, en donde lo va a dividir pues en 3 de ellos. Empezamos primero con el dolor leve, el cual va a ser con el uso, se va a abordar a partir del uso de analgésicos no opioides, estos como los AINES, como ya lo sabemos, y el paracetamol. En este escalón solamente se ocupan ese tipo de medicamentos. Después tenemos el dolor moderado, en el cual ya vamos a hacer uso de opioides, obviamente previo a una valoración del dolor del paciente. Estos opioides menores se van a dividir solamente, se nombran 2, el cual va a ser la codeína y el tramadol. Estos se pueden coadyuvar siempre con un analgésico no opioide, el cual va a ser un AINE. Y tenemos al final el dolor grave, el cual ya se va a ocupar un opioide más potente, el cual va a ser la morfina, la hidromorfina, y aquí sí se va a ocupar también un coadyuvante que puede ser el AINE. En estas dos ya se pueden ocupar opioides para hacer el resumen de la escalera. Se coadyuvan con algún AINE, pero en es dependiendo del opioide más fuerte, como ya se los mencionó mi compañera ahorita. La OMS también, se define ya un 4º escalón, el cual va a ser de intervenciones. Estas intervenciones van a ir derivadas a partir de acciones que se van a hacer por parte del personal médico y en conjunto con el personal sanitario para lograr el bloqueo del dolor. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Se va a hacer a partir de un bloqueo de nervios, por ejemplo, o a partir de la prescripción de una implantación o un tratamiento quirúrgico. Es decir, ya se van a llevar a cabo intervenciones que son fuera de un rango farmacológico. Entonces tenemos otra clasificación en cuanto a los opioides. Estos se van a dividir en liberación inmediata y de acción corta.
En estos opioides el efecto va a durar de 2 a 4 horas y los ejemplos que podemos tener son la morfina de liberación inmediata, oxicodona, hidromorfina, codeína y tramadol. Sus indicaciones de estos fármacos de acción corta van a ser para pacientes que todavía no han sido medicados con opioides. La determinación va a ser a partir de la valoración, como ya lo dijimos. Sin embargo, también se menciona que no existe una dosis techo, o sea, es decir, se puede seguir indicando, pero obviamente como con esta titulación, esta incrementación pausada y por tiempos, para no generar una dependencia ni una adicción al paciente. También va a haber una premedicación antes del dolor incidental, es decir, ya que tengamos también un antecedente de que nosotros ocupamos algún otro medicamento, no solo un opioide. Que haya dolor irruptivo, lo cual se define como una intensificación transitoria del dolor, y una administración continuada durante las 24 horas. Esta va a ser por intervalos fijos. Muchos de estos opioides también es importante puntualizar que van a tener algunos efectos sobre, no el dolor, no específicamente sobre el dolor, sino que también en otros sistemas y aparatos. Es decir, los opioides nos pueden ayudar también a mejorar la disnea y la tos que pueda llegar a presentar el paciente, en este caso, por ejemplo, en alguna enfermedad pulmonar obstructiva que sea pues ya muy, que el paciente ya está muy deteriorada. Entonces, en este caso, surten los opioides algo que se le va a llamar doble efecto. Esto, retomando el punto que dijo mi compañera, muchas veces se le tiene miedo a la prescripción del opioide por el hecho de que puede generar dependencia, o inclusive en dosis altas puede generar una pérdida de la conciencia total del paciente, es decir, que sea totalmente, que quede en un estado en donde ya no pueda él tampoco indicarnos cuál es su nivel de dolor. Entonces, aquí entra un criterio que se le llama un criterio ético, que viene en el artículo 166 bis de la Ley General de Salud, en donde dice que pues también el uso de estos opioides tenemos que evaluar, ¿no? ¿Qué nos va a generar más beneficio? Y el beneficio siempre tiene que ir por arriba de los efectos como secundarios que podamos tener con el paciente. Esto se los menciono, ¿por qué? Porque también este tipo de medicamentos, este tipo de fármacos que son de acción prolongada, estos son los más fuertes, por así decirlo, ya que el efecto nos va a durar más horas. Producen un control del dolor continuo, sin embargo nos van a generar otro tipo de efectos, como ya se los dije, que pueden como poner en duda el quehacer o la indicación médica. De ejemplos de estos tenemos la morfina de liberación sostenida, el parche transdérmico de fentanilo, la oxicodona de liberación sostenida o el parche transdérmico de buprenorfina. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Nosotros, ¿cuándo sabemos que es preciso utilizar algún opioide? Bueno, antes de poder prescribirlo, es necesario nosotros estar como seguros o considerar que él no ha tratado con opioides anteriormente. Y si sí fue el caso, bueno, estos fueron eficaces, tuvieron algún efecto adverso en el paciente. Existen algunos efectos adversos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, recordemos que en dosis más altas podemos llegar a presentar alguna hipotensión, alguna pérdida de la conciencia, entonces es importante estarlo vigilando. La edad del paciente, ya que a la hora de valorar, por eso es importante ocupar una buena escala para la medición del dolor, ya que en los pacientes adultos y en los pacientes que son pediátricos se ocupan escalas diferentes.
Entonces es importante saber qué edad tiene para poder valorar efectivamente ese dolor. ¿Cómo está su función hepática y renal? Ya que como sabemos, y bueno, en el proceso del envejecimiento la función hepática y la renal se ven disminuidas, entonces es importante saber cómo está esa función para saber si el medicamento está siendo adecuadamente absorbido y distribuido, o tenemos que cambiar a lo mejor la vía de administración, a lo mejor disminuir las dosis o simplemente cambiar de medicamento que sea menos perjudicial para el paciente. ¿Y qué otros medicamentos está tomando? ¿Por qué? Porque puede haber algún medicamento que me esté surgiendo como antagonista de mi medicamento principal para el tratamiento del dolor, no solamente para un opioide, sino para un AINE en general, ¿no? Es decir, que nosotros a lo mejor estemos tomando ibuprofeno y tomemos otro medicamento que haga que antagonice ese efecto, y por ende nos va a anular el efecto terapéutico que va a tener el ibuprofeno. Eso va a hacer entonces que el paciente siempre vaya a tener dolor. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno no está surtiendo su efecto adecuado. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer el ajuste de las dosis? Se va a aumentar, como les dije, no existe una dosis techo, no existe un límite para poder prescribir los opioides. Sin embargo, nosotros tenemos como que detener el aumento de la dosis siempre y cuando ya tengamos el alivio del dolor o hasta que se produzcan efectos secundarios intolerables o difíciles de controlar. Esto también va en base a lo que ya les expliqué del criterio de ver qué es del doble efecto, qué es lo que nos beneficia más. Ok, sí, el paciente a lo mejor está sedado, era la palabra que quería ocupar hace rato, el paciente a lo mejor cayó en un estado de sedación parcial. Eso quiere, y nosotros ya decimos, bueno, vamos a quitarle la morfina, la morfina va a ser el medicamento por excelencia y el principal que se va a utilizar para el dolor. Ok, le vamos a quitar entonces la morfina, entonces nosotros tenemos que ver y evaluar qué es lo que le va a causar mayor beneficio. Ok, sí voy a calmar el dolor, pero ya perdí a lo mejor el estado de conciencia o ya disminuyó su tensión arterial. Bueno, tenemos que ver que en este caso se tenga como conciencia en nosotros de que estamos conscientes de que puede llegar a pasar eso, que puede tener ese efecto secundario. Sin embargo, no estamos llegando como a tal grado, ¿no? O sea, mantenemos esa línea, esa prevención de no avanzar a hacerle un daño mayor al paciente. Y bueno, la dosis correcta puede variar según el paciente, la naturaleza del dolor y del contexto clínico. Es importante, a partir de estos ajustes, estar valorando continuamente el dolor, ya que puede que en cierta dosis pues se mantenga estático el dolor, o disminuya o se vaya. Sin embargo, es importante también valorarlo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el paciente genera esta adicción o esta dependencia, y el paciente realmente no queremos caer en ese punto de discriminar su dolor o de restarle valor a su dolor, sino que también llega a pasar que el hecho de que el paciente ya no tiene dolor y está empezando a mencionar o a referirnos que tiene dolor. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que estar en constante valoración de este punto para no caer en eso, en darle al paciente dosis cuando ya no las necesita, cuando ya el paciente ya no tiene dolor, simplemente está pues pidiendo más del medicamento para surtir o bueno, para calmar alguna adicción que pudiera llegar a tener. Tenemos también tratamiento para los efectos secundarios que puede llegar a tener los opioides, que los más comunes son el estreñimiento, las náuseas y la sedación, como ya les dije. En el estreñimiento podemos comenzar antes con un régimen para que no pase esto, es decir, establecer medidas para evitar el uso de más fármacos, sino simplemente llevarlo con un abordaje pues con normalidad, ¿no? Como por ejemplo el uso de el
el consumo de alimentos que nos van a favorecer el tránsito intestinal, el consumo de agua o simplemente no mantenerse estáticos, sino realizar un movimiento para poder ayudar al intestino a que no haya un estreñimiento. Esto también se puede lograr con un laxante estimulante como son los cenócidos, el cual es recomendado de 4 cucharadas por vía oral 2 veces al día. Y también tenemos otra opción que es la posibilidad de agregar el polietilenglicol en dosis de 17 gramos al día por vía oral, o la lactulosa, que es la más común y la que pues tenemos a fácil acceso. Después tenemos las náuseas. Aquí igual, como tratamiento profiláctico podemos utilizar algún antiemético, siempre y cuando no intervenga con el estado de conciencia que va a tener nuestro paciente, como por ejemplo la metoclopramida, que nos va a generar un estado como hiperactivo, y a su vez nosotros estamos utilizando un opioide que nos va a causar sedación. Entonces tenemos que ver primero las indicaciones si nos hace una interacción por ahí con el medicamento. También nos marca algunas recomendaciones como el labeidol en dosis de 0.5 a 1 miligramo cada 6 a 12 horas, o la procloperacina de 10 miligramos por vía oral cada 6 a 8 horas. Y por último tenemos los efectos secundarios, el cual sería la sedación, el cual puede inducir pues los opioides como efecto normal, y aquí podemos utilizar algún estimulante del sistema nervioso central, el cual nos marca que puede ser el haloperidol por vía oral de 2 a 4 veces al día en una dosis de 0.5 a 1 miligramo. Y pues bueno, también otro medicamento muy importante que también es de su uso, es como de vigilancia continua, es el parche de fentanilo. Es importante que llevemos a cabo igual el manejo acorde a los diferentes puntos que ya mencionamos anteriormente, el cual es que los pacientes no hayan utilizado anteriormente algún opioide, que no sea utilizado para el dolor agudo mal controlado, ya que pues eso va a generar que haya una dependencia o que genere una adicción, y o estar observando que el fentanilo es efectivo ante el dolor alrededor de las primeras 12 horas, y ver cómo es el método de administración, ya que no puede calentarse. En este caso el parche es importante que no lo tengamos en superficies o en lugares que pueda llegar a calentarse, para causar que no haya una velocidad de absorción y pues esté teniendo un problema el paciente mayor al beneficio que queremos darle por el control del dolor. Y pues bueno, nosotros queremos concluir que el síntoma más frecuente del dolor es el síntoma más frecuente y el más grave. Entonces nosotros tenemos que aliviar los síntomas, porque es importante. ¿Por qué? Porque el paciente es un ser que es alguien que todavía está con nosotros, que tiene un sufrimiento, y sobre todo es importante dignificar lo que es una persona todavía. El hecho de que el dolor esté presente es importante que sea atendido también, porque no solo va a involucrar al paciente, sino va a involucrar a la familia, a los servicios de salud y al personal, porque genera costos, genera estrés al personal de salud, pero sin embargo también va a generar estrés a las familias. Entonces nosotros lo que queremos es tener una prescripción adecuada, ¿no? Es necesario estar observando al paciente, es necesario estarlo evaluando acorde a las necesidades, acorde a la observación y acorde a nuestra clínica que tenemos, para poder tener un abordaje adecuado, para no caer en
en una negligencia tampoco, y para poder ocupar los recursos disponibles sin causarle un mal mayor al paciente. Lo que nosotros queremos es eso, dignificar al paciente, darle, se puede escuchar feo, pero darle una calidad de muerte y pues bueno, hacer lo que podamos con lo que tenemos para así lograr pues aliviar el dolor. Y eso sería todo de nuestra parte.